Y el día de hoy, mis queridos hermanos, nos toca estudiar la palabra en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, ¿ya? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Así que ahí le invito a que pueda abrir su Biblia para que le podamos dar lectura, ¿cierto?, a la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a ir leyendo, ¿cierto?, algunos textos y después vamos a ir explicando a medida que vamos avanzando. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué es lo que tenemos, cierto, para poder empezar? Yo cuando estaba estudiando un poco de Tesalonicense, y curiosamente también estoy leyendo el libro de los Hechos en mi tiempo devocional, me daba cuenta de algo muy interesante. Por ejemplo, cuando habla el Espíritu Santo y comisiona a Bernabé y a Pablo, ¿cierto?, para la obra del ministerio, dice la palabra que los hermanos, habiendo orado, ¿cierto?, en ayuno, impusieron sus manos y los enviaron. Y bueno, después la tarea de tener que reportarse, ¿cierto?, a la iglesia que lo había enviado, era la tarea de Pablo y de Bernabé. Después de su primer viaje misionero, ellos llegaron, ¿cierto?, y dieron el informe a la iglesia. Y bueno, y cuando Pablo, ¿cierto?, hacía sus labores misioneras, él trabajaba, servía, evangelizaba, sufría persecuciones y muchas cosas, pero nada de esto, ¿cierto?, lo detenía, ni nada de esto lo apagaba su fuego evangelístico y su amor y su pasión por el Señor. Entonces yo, como primer principio que rescato, ¿cierto?, de esa lectura, analizando la vida de Pablo y de Bernabé y de los primeros apóstoles, es lo siguiente: que nosotros debemos aprender a confiar y a depender del Señor. Debemos siempre aprender a confiar y depender del Señor. Muchas veces, ¿cierto?, cuando se envía personas a abrir iglesia o se envían personas de misioneras, la gran queja, ¿cierto?, que surge en el campo es: no me están llamando, no me están visitando, no me están apoyando, me han dejado solo. Pero también debemos entender nosotros que hay que tener una madurez espiritual para poder saber hacer la tarea de Dios y saber depender de Dios. Deber aferrarse, ¿cierto?, más que en un hombre o en una mujer o que me estén llamando, no. Saber confiar y depender del Señor. Y uno, ¿cierto?, en la tarea misionera, después uno dar informe a la iglesia que te envía. Yo rescataba eso, ¿cierto?, cuando estaba leyendo el libro de los Hechos en la vida de Pablo, ¿cierto?, y de los primeros discípulos que ellos iban a predicar el evangelio. Otra cosa muy importante que rescataba de mi lectura del libro de los Hechos es que no fue que un día Pablo, ¿cierto?, en una reunión, en un culto, Pablo dijo: ¿saben qué? Tengo un sentir misionero y vamos, Bernabé, y nos vamos, y se fueron de la iglesia así como si nada. No, sino que fue la iglesia la que los comisionó. La iglesia fue la que los envió. Y curiosamente, siempre la gente que muchas veces quiere servir al Señor, pero lamentablemente no hace las cosas de forma ordenada, ¿cierto? Y dicen: ah, no, acá en la iglesia, ¿cierto?, yo también puedo ser pastor o yo también puedo abrir una iglesia, y se van y no piden permiso. Por lo general no les va bien. Siempre fracasan en el camino, porque hay que entender que la tarea no es fácil. Entonces, lo que yo rescataba al principio también que rescataba era la comisión apostólica, ¿ya? El Señor, por medio de tu iglesia, por medio de tus líderes, por medio de tus pastores, de tus obispos, de la gente, de los ancianos, que te envía a ti. Entonces hay un respaldo, ¿cierto?, de tu iglesia, y como tú vas respaldado por tu iglesia y estás ordenado y estás haciendo la voluntad del Señor, aunque pase 1001 tribulaciones, pruebas, luchas, conflictos, Dios va a estar contigo y Dios te va a dar la victoria. Cuando uno hace las cosas de forma ordenada y de forma enviada, ¿cierto?, por el Señor. Entonces eso yo rescataba, ¿cierto?, de mi lectura. Amén. Nosotros, mi hermano, necesitamos más misioneros, más hombres y más mujeres como el apóstol Pablo y como todos los hombres de la Biblia. Necesitamos hombres y mujeres que tengan esa pasión, ese fuego, ese amor por el Señor, ese deseo de hacer la obra del Señor. Y ojalá que de aquí el Señor levante a muchos, ¿cierto?, que digan: Señor, yo te creo, Señor, yo te quiero servir, yo quiero trabajar por tu reino, yo quiero trabajar por tu obra y quiero salir a predicar, evangelizar, a ganar almas, porque dice la Biblia que la mies es mucha, los obreros son pocos. Ya, entonces, de que hay oportunidad para trabajar, hay oportunidad.
pero también debemos seguir el patrón bíblico, el orden bíblico, ¿cierto?, de la palabra, y imitar el ejemplo de estos hombres del Señor, ¿cierto? Su devoción, su pasión por la alma, su deseo de servir al Señor, de discipular a otro. Otra cosa que rescataba mucho es que Pablo no era simplemente que él iba y ganaba gente, ¿cierto? Y de pronto dejaba a la gente, se entregaba al Señor y seguían caminando, ¿cierto? Iban a otra ciudad, se entregaban otros más, y iba a otra ciudad y se entregaban otros más, y los dejaba sin un cuidado pastoral. Lo que hacía Pablo, ¿cierto? Iba, predicaba, juntaba una multitud de discípulos, pero después Pablo, ¿cierto?, los visitaba, después Pablo le escribía una carta. Si Pablo no podía ir él, ¿cierto?, Pablo también enviaba a alguien, un representante, algo para poder informarse de cómo estaba la fe de los creyentes que él ganaba. Entonces, esto a nosotros también nos enseña del principio del cuidado pastoral, ¿ya? Tener un cuidado pastoral, ¿cierto? Pablo ejercía ese cuidado pastoral con las personas que él ganaba para el evangelio. Yo creo que nadie, ¿cierto?, en su sano juicio dice, yo voy a tener un bebé con mi esposa, vamos, ¿cierto?, estamos felices, vamos al hospital, tienen al bebé y después dejan al bebé en el hospital, ¿cierto?, y sale el matrimonio tomado de la mano para irse a su casa a seguir haciendo su vida normal. Nadie haría eso. Todo matrimonio, ¿cierto?, que tiene a su bebé, va al hospital, están contentos, después se llevan al bebé para la casa para poder cuidarlo. Y es lo mismo, ¿cierto?, que nosotros debemos entender qué es lo que pasa con una persona que se entrega al Señor. Una persona que recibe a Cristo necesita que lo estén visitando, que lo estén cuidando, que lo estén alimentando en su tiempo de recién convertido, hasta que se afirme, crezca espiritualmente y pueda ya, ¿cierto?, caminar y aferrarse él mismo en el Señor. Pero ese cuidado pastoral tenía Pablo con los nuevos conversos, con las almas nuevas que él ganaba. Acá en estos primeros versículos, ¿cierto?, vemos de que Pablo se dirige a la iglesia de Tesalónica y Pablo no escribe la carta solo. Dice Silvano y Timoteo, ¿cierto?, a la iglesia de los tesalonicenses. Otro principio más. Pablo, mi hermano, no trabajaba solo. Pablo no era un llanero solitario. Pablo no era que decía, bueno, yo soy apóstol, soy evangelista, yo no me sujeto a nadie, soy autónoma y yo hago lo que quiero. No, Pablo trabajaba con un equipo, ¿cierto? Un equipo ministerial. Y nosotros, si queremos aprender a servir en el reino del Señor, debemos aprender a trabajar en equipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más pueden dos que uno, ¿cierto? Como le enseñaba la otra vez, uno perseguirá a 1000 y 2 a 10.000. Hoy día, ¿cierto?, por ponerle un ejemplo solamente, llegó un hermano un poco más temprano al culto y me dijo, salgamos a evangelizar, ya, salgamos con la pastora igual, y fuimos a pararnos ahí a la esquina. Si hubiera ido yo solo, quizá hubiera entregado 10, 15 tratados, 20 tratados, pero como fuimos 3, yo creo que habremos entregado como 50 tratados, ya, 60 tratados. Entonces, cuando nosotros nos unimos en el propósito de servir al Señor, ¿cierto?, podemos obtener más fruto del trabajo que nosotros realizamos. Y Pablo siempre hacía la tarea acompañado, ¿cierto?, de su equipo ministerial, porque es bueno, ¿cierto?, trabajar en equipo y trabajar en armonía. Donde hay unidad, donde hay armonía, ¿cierto?, donde hay trabajo en equipo, ahí se glorifica el Señor. Amén. Pablo, mis queridos hermanos, plantó esta iglesia de Tesalónica en su segundo viaje misionero. Ahí fue cuando Pablo plantó la iglesia de Tesalónica. Dice la palabra que Pablo llegó, estuvo por unos días de reposo predicando en Tesalónica, se convirtió una gran multitud de judíos y también de gentiles, ¿ya? Y esto provocó la rivalidad, ¿cierto?, los celos de los otros judíos, y comenzaron a perseguir a Pablo, y Pablo tuvo que dejar la iglesia, ¿cierto?, en un corto tiempo. Es decir, ganó gente, predicó, evangelizó, y después Pablo tuvo que dejar a la iglesia. Y ahí después él envía, ¿cierto?, una carta en Primera de Tesalonicenses y se regocija de que los creyentes que él había ganado permanecían firmes y fieles, y había enviado, ¿cierto?, a sus discípulos para enterarse del estado espiritual de la iglesia. Ese es el contexto de Primera de Tesalonicenses. Esta segunda carta, Pablo sí la escribe quizás con un propósito diferente. Ya sabe que los creyentes estaban bien, pero el propósito de esta carta es para corregir algunas doctrinas erradas que estaban surgiendo en la iglesia de los tesalonicenses, y también algunas conductas erradas que estaban surgiendo dentro de la iglesia. Por ejemplo, si usted analiza, ¿cierto?, Primera y Segunda de Tesalonicenses, la palabra de Dios nos habla mucho de lo que es la segunda venida de Cristo. Ese es como uno de los temas centrales de las epístolas de los tesalonicenses.
De hecho, yo creo que si usted busca en cada versículo cada capítulo le va a dar quizá un apunte que lo lleve a estar preparado para la segunda venida de Cristo. Pero ¿cuál era el problema que había surgido en los tesalonicenses? Que como Cristo viene, ellos de cierto dijeron algunos, bueno, no hay que trabajar, el Señor me va a mantener porque Cristo viene, dejaron sus trabajos, dejaron cierto de preocuparse por su casa y empezaban cierto solamente a esperar la venida de Cristo. Algunos andaban más ociosos, andaban de casa en casa y bueno, y como los hermanos visitaban los hogares y precisamente no para evangelizar o compartir la palabra, de repente se ponían a comentar y empezaron a surgir algunos problemas por un malentendido en cuanto a la venida de Cristo. Otros, cierto, malentendían la venida de Cristo y pensaban de que Cristo quizás ya había venido y se habían quedado. Entonces, cierto, estaban esas dos posiciones y ahí estaban surgiendo estos problemas doctrinales y de vida práctica en la vida de los creyentes, cierto, en Tesalónica. ¿Qué es lo que yo puedo rescatar, cierto, de estos primeros dos versículos? Primeramente, mi hermano, plantar una iglesia es una tarea difícil, es compleja y es una tarea agridulce. ¿Por qué agridulce? Por un momento, ¿cierto? Plantar la iglesia es dulce cuando uno predica, gana un alma, cuando una persona se convierte, cuando uno ve a un hermano crecer espiritualmente, madurar, es una alegría tremenda. Pero también agria, ¿cierto? O también difícil, porque muchas veces, ¿cierto? Quizás se puede levantar un vecino que no quieren que prediquen, que se puede levantar una persona que hable en contra de la iglesia, que se puede levantar alguien, ¿cierto? Un opositor en contra de la obra del Señor. Y eso nosotros debemos verlo como algo natural en la vida de la iglesia. Siempre los hermanos me cuentan acá que cuando empezó esta iglesia, por ejemplo, igual tuvo oposición, ¿cierto? Empezaron a predicar, nos faltaba el que se enojaba, se molestaba, y bueno, y en otros lugares es peor el tema. A todo esto, uno también debe analizar si quizás esa persecución es por motivo quizás del enemigo, porque estamos haciendo bien las cosas, o también puede ser algo que quizás por nuestra imprudencia podemos estar provocando. También hay que ser autocrítico y hacer cierto ese análisis. Entonces la tarea de plantar una iglesia es compleja, es difícil, tiene felicidad, pero también tiene tristeza, ¿cierto? Y también se pasan luchas. Y es por esto que nosotros siempre debemos orar por aquellos que están trabajando en la evangelización, en la plantación de iglesias, por los misioneros, por los que están abriendo nuevas obras, debemos estar orando por ellos. Y también, obviamente, ¿cierto? Ahora que están los medios tecnológicos en esos tiempos, para uno tener información de Pablo, ¿cierto? Uno tenía que esperar que Pablo diera la vuelta completa para venir a la iglesia. O enviar a alguien a ver dónde estaba Pablo predicando. Pero hoy en día nosotros tenemos, ¿cierto? Un WhatsApp, tenemos redes sociales y podemos también enterarnos de la información y del trabajo que están haciendo nuestros otros hermanos, ¿cierto? En diferentes localidades. Entonces nosotros podemos apoyarlo con una oración, podemos apoyarlo, ¿cierto? De alguna forma económica también, ¿por qué no? Si es que nuestras posibilidades, ¿cierto? Nos dan, entonces nosotros así podemos apoyar a los misioneros, a los evangelistas, ¿ya? La meta, mis queridos hermanos, también el principio que rescataba de esto es que la meta no es solamente juntar un grupo de personas, ¿ya? Así como lo junta una junta de vecinos o algo secular, sino que la meta es juntar personas para poder convertirlas en verdaderos discípulos. Y a esto se les debe enseñar a los discípulos, se les debe corregir, se les debe guiar en la vida cristiana, para así poder evitar las falsas doctrinas y también, ¿cierto?, los malos comportamientos dentro de la iglesia. La meta de lo que nosotros nos reunimos, ¿cierto?, el día de hoy y cada culto y en cada ministerio, la meta no es tan solamente que nos juntemos para vernos cómo estamos. Eso es parte quizás de la comunión, del amor cristiano, pero la meta, mis queridos hermanos, es que nos reunamos para poder aprender de la palabra, entender el evangelio, crecer espiritualmente, para así no caer en falsas doctrinas o en cosas extrañas, ¿cierto? Y también para poder corregir algunos malos comportamientos que quizás puede alguien estar cometiendo dentro de la iglesia y puede ser hasta quizás un punto ciego en la vida de una persona. Por ejemplo, yo en una de las iglesias que participé en una ocasión, había un hermano que Dios lo usaba mucho, ya en el ministerio que él tenía. Dios lo usaba muchísimo, ¿cierto? Era un hombre muy usado, trabajaba en el coro y tenía otros dones muy bonitos.
Pero este hermano tenía un problema. Este hermano pensaba de que como Dios lo había llamado, ¿cierto?, a trabajar dentro de algunas áreas del ministerio, él no debía trabajar. Entonces muchas veces su familia, ¿cierto?, pasaba necesidad, su esposa, sus hijos, él tenía familia, ¿cierto?, con niños, y muchas veces pasaba esta necesidad y él no trabajaba porque se dedicaba al Señor, pensando quizá en que Dios va a proveer, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos ver algo, que Dios provee, sí provee, pero Dios, la forma bíblica que nos provee es por medio del trabajo honrado y diligente. Esa es la forma bíblica que Dios nos provee. Entonces el hermano, ¿cierto?, estaba acostumbrado a que pasaban mucho tiempo, los años, y no trabajaba. Hasta que un día se dio la oportunidad, ¿cierto?, de poder enseñar sobre el deber del hombre, el deber de trabajar, y el hermano ahí entendió, ¿cierto?, que debía él trabajar, y gracias a Dios, ¿cierto?, pudo recibir la palabra, y desde ese día empezó a trabajar regularmente, ¿cierto?, para poder llevar el sustento a su casa, a su familia. Pero todas estas cositas así de repente que surgen malo entendido, acá en la iglesia se le enseña, se le instruye, se le guía, se le corrige para que uno pueda irlo mejorando, ya uno ir cambiando esas cosas malas, ¿cierto?, que en los errores que uno pueda estar. Veamos ahora, mi hermano, mis hermanos, el versículo 3, ya al versículo 6. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Amén. Acá Pablo da gracias, ¿cierto?, por los hermanos de Tesalónica. En el versículo 3, ¿cierto?, dice, doy gracias, ¿cierto? Debemos siempre dar gracias a Dios por todos vosotros, hermanos. Y qué lindo, mi hermano, es que cuando uno ora, ¿cierto?, uno pueda dar gracias por su iglesia, dar gracias por su hermano, dar gracias por las cosas positivas, ¿cierto?, que uno ve en la vida de los hermanos, ¿cierto?, en la vida de la iglesia. Y Pablo en su oración daba gracias por las siguientes cosas. Daba gracias por el crecimiento que estaban teniendo los hermanos. Usted, por ejemplo, ha visto que su hermano ha crecido espiritualmente desde que lo conoció, ¿no? O se mantiene ahí o nivelado para abajo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, como pastor, yo he visto el crecimiento espiritual de muchos hermanos. Y a mí, por ejemplo, hay hermanos que algunas veces se me han acercado y me han dicho, ¿sabe qué, pastor? Yo antes no entendía la Biblia, no conocía la palabra más a profundidad, pero desde que quizás me estoy conectando en las lecturas bíblicas, ahora he aprendido a entender la Biblia. Hay hermanos, ¿cierto?, que me dicen, no, pastor, yo en los estudios, ¿cierto?, son de bendición para mi vida. Y aún, mi hermano, gente de afuera de la iglesia, a mí me ha dicho, delante, evangelizando una vecina, me decía, yo no puedo llegar a la iglesia, pero sabe que siempre veo los estudios, las predicaciones y estoy siempre conectada ahí. De repente hay un fruto que quizás no es perceptible a los ojos de uno. Yo he visto el crecimiento en algunos hermanos, ¿cierto? Que algunos ya están estudiando, ya, ¿cierto?, sacando sus estudios bíblicos, entonces, gloria a Dios. Uno ve el crecimiento, el desarrollo, ¿ya?, de los hermanos en el Señor cuando están comprometidos con Dios, y eso es motivo de dar gracias al Señor. También Pablo agradecía porque el amor entre ellos iba aumentando más y más. Pablo agradecía porque la iglesia estaba unida, el amor aumentaba. Usted, por ejemplo, ve que hay amor entre nosotros, ¿o no? O nos ve todos enojados, peleando, discutiendo, así, no, ve. Yo, por ejemplo, una de las cosas que doy gracias al Señor, que acá en la iglesia, que quizás no somos una gran multitud, pero por lo menos no somos peleadores, ¿ya? No andamos peleando, ni acá es un ring de boxeo, ni nada de eso, sino que acá yo puedo ver el amor, ¿cierto?, de los hermanos, tanto para con mi vida, y también yo les puedo demostrar el amor, ¿cierto?, a mis hermanos también, ¿ya? Y eso es un motivo de poder dar gracias al Señor, porque hay algunos lugares, ¿cierto?, donde la gente, o sea, discusiones, pelambre, pelea, pleito, estafa, cuántas cosas pasan, y gracias a Dios eso no se da en nuestra casa de oración. También Pablo agradecía por la perseverancia de los hermanos
en medio de la persecución. Hay que recordar que cuando Pablo plantó la iglesia y después Pablo tuvo que dejar la iglesia por la persecución, bueno, Pablo dejó de ser perseguido en Tesalónica, pero los hermanos que él había ganado seguían sufriendo persecución. Los otros judíos, gentiles que no creían, seguían ahí picañando a la iglesia, ¿cierto?, para poder debilitar la fe de los hermanos, pero los hermanos seguían perseverando en el Señor. Ahora, ¿usted ha dado gracias al Señor por quizá algún hermano que a pesar de las pruebas, los problemas, las dificultades, las enfermedades, las situaciones familiares, las situaciones en su vida personal, a pesar de todo se mantiene fiel al Señor ese hermano y sigue llegando a la casa de oración? Yo puedo decir que sí, conozco varios, cierto, que a pesar de muchas situaciones que viven, se esfuerzan por llegar acá a la casa de oración a buscar la bendición del Señor. Nosotros, mis queridos hermanos, siempre también debemos dar gracias por todas las cosas buenas que vemos en nuestra iglesia y en la vida de cada uno de los hermanos. A muchas personas, ¿cierto?, les gusta solamente ver las cosas negativas, ¿ya? Hay muchas personas que, o sea, lo único que miran, ¿cierto?, es lo negativo. No, que falta esto, no, que está mal en esto, no, que se equivocaron en esto, no, que no me gusta esto. Entonces, gente muy negativa y siempre ve todo mal. O sea, salía a pasear, ¿cierto?, al campo y tenía una hermosa pradera, pero siempre anda buscando la suciedad en el suelo. ¿Me entiendes? Hay gente que es así. Y nosotros, mi hermano, debemos aprender a ver las cosas de forma positiva también. No todo es malo. No todo está mal. Pero hay gente que cuando empieza, ¿cierto?, con esa negatividad, empieza, esto está mal, no me gusta esto está mal. O sea, la Biblia nos enseña a nosotros que como sea tu ojo, va a ser tú. ¿Ya? Dice, si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, ¿cierto?, tú andas mirando siempre lo malo, estarás en tinieblas. Y nosotros debemos analizar eso, ¿ya? Y debemos aprender a ver las cosas positivas, ¿cierto?, siempre en nuestra iglesia. En Tesalónica habían obviamente cosas por mejorar, quizás habían hermanos inmaduros, quizás habían, no sé, como pasa en toda la iglesia, un hermano que cayó en pecado, ¿cierto? Un hermano que quizás, no sé, se entibió un poco y dejó de asistir al culto. En toda la iglesia va a pasar eso, pero si tú te enfocas solamente en mirar que no viene la gente, que no me saludaron, que no me gustó esto, que el pastor alargó mucho el sermón, que no me gusta cómo el hermano viene vestido, entonces al final nunca vas a poder disfrutar, ¿cierto?, de la adoración al Señor. En Tesalónica, ¿cierto?, habían cosas que mejorar, como en toda iglesia, pero Pablo primeramente agradece y después corrige las cosas que están mal. Por ejemplo, ¿qué había que mejorar en Tesalónica específicamente? El tema de las falsas doctrinas, ¿cierto?, que la gente creía de que algunos que Cristo ya había venido y se habían quedado, o otros que no querían trabajar, ¿cierto?, porque Cristo estaba cerca. Eso había que corregirlo, ¿ya? Pero Pablo agradece también por todas las cosas positivas. Y yo, por ejemplo, me puse a pensar en este punto y dije, ¿y por qué cosas nosotros, por ejemplo, debemos dar gracias como Iglesia de Dios Nueva Los Lobos? Y mi querido hermano, yo anoté solamente un par, porque son muchísimas las cosas, ¿cierto? Desde que yo estoy, bueno, yo sé que desde antes, empezando porque Dios bendijo, ¿cierto?, a esta iglesia con permitirle tener un local acá en Talcahuano, ¿ya? Eso es un motivo de dar gracia y gloria al Señor, ¿ya? Entonces, pero desde que estoy yo, ¿cierto?, hace 8 años atrás más o menos, yo empecé a ver por qué cosas debíamos dar gracias, y anoté solamente algunas. Por ejemplo, por regularizar este templo. Yo cuando llegué, ¿cierto?, faltaba la regularización, estuvo de Dios, porque me pedían un arquitecto y un ingeniero civil. Mi hermana y mi cuñado, ¿cierto? Mi hermana es arquitecta y mi cuñado es ingeniero civil, y ellos me ayudaron con la regularización de este templo y en un año pudimos regularizarlo. Me acuerdo que cuando llegué, ¿cierto?, también se llovía el techo, ¿ya? El techo estaba abajo y pudimos arreglar eso. Me acuerdo que un día un hermano, ¿cierto?, me dijo, pastor, cambiamos las sillas porque no le gustaban las sillas blancas, y me dijo, yo le voy a donar las sillas. Y hoy en día esas son las sillas que donó un hermano. Un día un hermano, ¿cierto?, dijo, ¿sabe qué, pastor? Le voy a donar un televisor. Y ahí está el televisor. Entonces, ¿cómo no dar gracias al Señor por las cosas buenas? ¿Ya? Por las cosas positivas que hemos podido lograr. ¿Por qué entonces vamos a solamente enfocarnos, ¿cierto?, en que falta esto, en que esto aquí, que esto allá, en lo negativo, si tenemos un montón de cosas por las cuales podemos agradecer y podemos estar felices? Amén.
Y por las cosas malas, obviamente, ¿cierto? Que si hay que mejorar, lo vamos a hacer. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a ir solucionando las cosas. Pero déjenme decir lo siguiente: Roma no se construyó en un día, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos seguir creciendo, madurando, mejorando como iglesia, haciendo las cosas bien, todo tiene su tiempo, todo es su proceso. Y poco a poco, ¿ya? Yo me acuerdo cuando me casé con la pastora no teníamos ni cama siquiera, ya hasta el momento, ya de a poquito hemos ido ahí trabajando, comprando nuestras cosas y todo el tema ahí. Dios también nos ha bendecido, es como una casa, es como un hogar. Muchos de ustedes quizás empezaron, mi hermano, con la pura casa arrendada y con un cajón de tomate, ¿cierto? Y con 2 cajones de tomates más para sentarse. Y ahora, ¿cierto? Dios lo ha bendecido, lo ha ayudado. Entonces aprenda a ver las cosas positivas también, ¿ya? No tan solamente lo negativo, que este no cambia, que aquí le falta esto y esto otro, ¿cierto? Bien, veamos, mis queridos hermanos, ahora los versículos 7 en adelante. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste nuestro Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Estos últimos versículos nos habla el apóstol Pablo y dice: es justo pagar con retribución, ¿cierto? O dar la retribución a la gente que les persigue. En ese tiempo, ¿cierto? Como dijimos, había muchos creyentes que estaban sufriendo persecución. Y lo que puede surgir, la pregunta que nos puede surgir es: ¿y por qué si estamos haciendo las cosas bien los creyentes sufrimos persecución? ¿Por qué el mundo se levanta? ¿Por qué la gente se levanta en contra de Dios, de la iglesia? Si Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Muchas veces la persecución es sinónimo de que tú estás haciendo bien las cosas también. Porque muchas veces lo asociamos, ¿cierto? De que estoy perseguido o me están sucediendo muchos problemas porque estoy haciendo las cosas mal y Dios me está disciplinando. Pero también puede ser de que porque tú estés haciendo las cosas bien, están viniendo persecuciones, problemas, dificultades, porque realmente tú estás teniendo un impacto en el reino de Dios y impactando las tinieblas también, ¿cierto? Y el enemigo, ¿cierto? Empieza como a enojarse, a molestarse y se empieza a levantar en contra de ti, ¿cierto? Para tratar de aplacar tu voz o de callar tu voz, ¿cierto? Cuando tú estás haciendo bien las cosas. Y debemos entender esta dinámica del reino. Por ejemplo, Jesucristo, cuando Él hizo su ministerio, ¿cierto? Sanó a mucha gente, predicó, se reunió a las multitudes, pero también se levantó el adversario, el enemigo, y trataban de acusarlo, de perseguirlo, de inventarle cosas, de criticarlo, hasta que finalmente lo llevó a la cruz, ¿cierto? Para poder quitarle la vida y, por así decirle, terminar con el ministerio de Cristo, pero era el plan de Dios, porque Cristo, ¿cierto?, resucitó al tercer día y venció sobre el enemigo. Entonces, esto es un ejemplo para nosotros, que vamos a sufrir persecuciones, que quizá el mundo no nos va a querer, que quizá el mundo, ¿cierto?, nos va a tildar de locos, que quizá, ¿cierto?, se puede levantar alguien en contra de la iglesia y sin nosotros estar haciendo mal las cosas, pero debemos ser fieles al Señor y seguir trabajando por el reino de Dios, ¿ya? Ahora, también hay muchos hermanos que dicen: no, el mundo me está persiguiendo, ¿ya? La gente, los vecinos me están persiguiendo. Pero lo que yo le decía al principio, debemos también tener una autoevaluación. Por ejemplo, ¿de qué es lo que comúnmente se queja la gente, ¿cierto? O los vecinos o las personas. 10 de la mañana, ¿cierto? Tú quieres solamente descansar ese día domingo. No piensas en otra cosa más que descansar. Trabajaste toda la semana de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche para llegar a tu casa, ¿cierto? Más encima te atienden mal en la casa. Entonces estás enojado toda la semana, ¿cierto? Y el día domingo, lo único que tú quieres es poder dormir hasta tarde porque sabes que mañana es lunes y tienes que ir a trabajar. Entonces tú estás cómodamente durmiendo 9 de la mañana, 10 de la mañana
y de repente se para un hermano pentecostal, ¿cierto?, afuera de tu casa con un parlante tremendamente grande, ¿cierto?, y con un micrófono y a gritar, arrepiéntete, Satanás, y todo. Obviamente la gente se va a molestar, pero no es cierto de que el diablo agarró al vecino y te va a atacar a ti, ¿cierto?, porque el enemigo se levantó. No, porque hay algo justificado, ¿ya? Entonces nosotros debemos aprender a entender los tiempos, las maneras, la forma, la sociedad, hacer iglesia en el contexto actual que tenemos y saber llegar a las personas, ¿ya? Si por ejemplo, ahora que tenemos el culto el día sábado en la tarde, mi hermano, no saben cuánta gracia le doy yo al Señor, que el día domingo, ahí duermo hasta tarde el pastor, ¿cierto? Aprovecho de llegar del trabajo, duermo 10:30, 11 de la mañana, descanso. Y ahora yo puedo entender quizás a mis vecinos. ¿Me entiendo, no? Y lo otro, ¿qué se queja también la gente? El ruido, ¿cierto? Para adorar al Señor, mi hermano, hay algunos lugares que suben excesivamente el volumen. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres estar tranquilo con tu familia, o tú, por ejemplo, tienes un hijo que es TEA, ¿ya? Y justo al lado hay una iglesia, y te ponen el volumen, y la batería, y el bajo, y el bombo, y los platillos, y la guitarra, ¿cierto? Y los cánticos extremadamente fuertes, obviamente eso va a molestar a tu entorno. Pero no es, mi hermano, ¿cierto?, que el enemigo se esté levantando en contra de la iglesia. Es muchas veces la imprudencia del cristiano que no sabe entender los tiempos en los cuales estamos. A la gente, hay mucha gente que no le molesta, hermano, que le prediquen la palabra o que le entreguen un tratado o que lo inviten a la iglesia. ¿Sabía usted eso? Delante fuimos a entregar tratados. De toda la gente que le entregamos, a mí no hubo ni una persona que me dijera, no, yo no quiero tratados, no me hables del Señor, ni nadie se me levantó a criticarme, ni nada. A todas las personas que le entregué me recibieron el tratado. Pero si yo me paro en la esquina con un parlante extremadamente grande también, y con un mensaje extremadamente condenatorio y de juicio e insultante para las vidas de la gente que va pasando, obviamente voy a causar molestia. ¿Sabía usted que la gente en el centro de Concepción no se queja solamente de los evangélicos que predican fuerte en la plaza? También se quejan del muchacho que toca batería, ¿cierto?, que se cree Guns N' Roses, se quejan del otro muchacho también que está cantando canciones románticas, porque la gente muchas veces el ruido lo tiene colapsado, y lo único que de repente piden es un tiempo de paz, de silencio, de tranquilidad. Debemos entender los tiempos, porque muchas de las persecuciones que la gente dice, se levanta una persecución contra la iglesia, ¿cierto?, son cosas que la iglesia está provocando, ¿ya? Si tú te vas a parar afuera de La Moneda a predicar un mensaje totalmente confrontador, ¿cierto?, y con muy poca sabiduría en contra de los diputados y del gobierno, créeme que te van a tomar detenido, pero no porque tú estés predicando el evangelio de la forma correcta, sino porque faltó sensatez para transmitir el mensaje. Debemos entender los tiempos. Podemos decir todas las verdades bíblicas, mi hermano, pero debemos saber decirlas con las palabras correctas. Había una vez, ¿cierto?, para ir terminando ya, había una vez un pastor en una iglesia, ¿cierto? Y el pastor estuvo un tiempo en la iglesia y al final lo echaron al pastor, ¿ya? Lo echaron, ¿cierto? Y después llegó un hermano, ¿cierto? Y trajeron otro pastor y el hermano le preguntaba, ¿y qué tal el pastor nuevo? Decía, no, sí, el pastor nuevo, sí, está bien y todo. ¿Y por qué echaron al otro pastor? No, porque el pastor nos mandaba al infierno siempre. ¿Y el nuevo no los manda al infierno? Sí, nos manda al infierno, pero con amor. Decía. Podemos decir las cosas, pero debemos saber decirlas también. Si queremos llegar a nuestros vecinos, debemos saber llegar con el evangelio donde ellos. ¿Persecución en el día de hoy hay en la iglesia? Sí, sí hay. ¿En dónde? En un país musulmán, en un país donde la religión prohíbe la religión cristiana, ¿cierto? La política prohíbe la religión cristiana. Ahí hay persecución. Pero acá en Chile, hermanos, demos gracias que podemos predicar la palabra de forma libre. A ti nadie te va a tomar preso por tomar un par de tratados y ir a invitar a tus vecinos que ve en la reja, ¿cierto?, o caminando en un pasaje. Nadie te lo va a prohibir. Lo más que te pueden decir es, yo no quiero nada con el evangelio, y tú le vas a decir que Dios le bendiga nomás, vecino, y vas a orar nomás por él. Así que agradezcamos al Señor, ¿cierto?, por esta
oportunidad que nos da el Señor de compartir la palabra acá en Los Cerros. Mis hermanos, estemos siempre orando por los que predican el Evangelio, por las iglesias, por los hermanos, por aquellos que están pasando pruebas, por los que están abriendo nuevas obras. Y también oremos por aquellos que se oponen al Evangelio, ¿ya? La oración es clave para poder hacer avanzar el Evangelio y también para fortalecer nuestra vida espiritual. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza. Amado Dios, el día de hoy hemos aprendido, hemos visto el ejemplo del apóstol Pablo, Señor. Tú lo comisionaste, tú lo enviaste, amado Dios, a predicar el Evangelio. Y él anduvo sembrando iglesias, predicando en diferentes lugares, Señor. Y yo te pido que en este tiempo tú levantes más hombres y más mujeres, Señor. Que podamos imitar, Dios mío, el ejemplo de tus discípulos, Señor. Que podamos predicar el Evangelio en el poder del Espíritu, pero también entendiendo el contexto actual en el cual estamos, Señor. Amado Dios, que no seamos gravosos para nuestros vecinos, sino que podamos ser una bendición para ellos, Señor. Amado Dios, que no seamos una piedra de tropiezo para el mundo, sino que podamos ser un canal de bendición, Señor, para sus vidas. Danos sabiduría, Dios mío, para hacer iglesia en este tiempo y específicamente para hacer iglesia acá en Los Cerros, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.